Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast A Profundidad en esta fecha septembrina, en que además de las fiestas patrias, Majo, Cris, además de ello, bueno, pues coincide con una fecha emblemática que es el 19 de septiembre, una fecha que para el país marcó un antes y un después por el muy fuerte sismo que hace, pues un terremoto prácticamente que azotó, que sacudió la ciudad capital del país y que nos tiene socialmente traumados, tanto así que en el 2017 se volvió a presentar igualmente en la misma fecha, el 19 de septiembre, un sismo de magnitudes muy considerables. Y entonces a partir de ahí, Majo, Cris, se empezó a generar la idea de que no, bueno, es que septiembre es el mes de los sismos, ¿no? Es cuando tiembla, lo cual es falso, o sea, por dos incidentes, pues no se puede marcar una tendencia de que sea temporal, ¿no? Pero bueno, bienvenidas, Cris, Majo, ¿cómo están? Gracias, Eric, un gusto. Bien, ¿y qué, a dónde los agarró el temblor? Así, la más reciente. Es que solo me ha tocado uno, ¿verdad? Okay. A mí igual. Me tocó en el segundo piso de mi prepa. Estaba en clase de inglés. Ok. Me acuerdo perfecto. ¿Y qué, pánico o no? Pues la verdad la maestra reaccionó muy bien. Ok. Y mi mejor amiga estaba sentada junto a mí y así me agarró de todo. Y dije, me va a dejar hasta moretones, pero bueno, estábamos juntas, que era lo importante. Hicimos todo el protocolo y al final creo que el problema era poder salir de la prepa porque bueno, en ese entonces necesitamos el permiso de nuestros papás para la autorización de salir y irnos a nuestras casas, pero como no había señal, es que se colapsó, entonces tampoco nos podemos comunicar con nuestras familias, no podemos salir del plantel, un desastre, pero la verdad es que no pasó a mayores. Bien, de acuerdo. Majo. Yo igual en la escuela, ya en la uni, no en la prepa, pero estaba en el tercer piso, éramos muchos, pues bueno, en el salón, mi salón era de 45 más o menos, y pues cada salón de 45, entonces en lo que salíamos todos, pues sí, era... todavía me dio tiempo hasta como que en el camino dije, no, mis cosas, porque me voy a tener que ir, no voy a poder regresar, y pues todavía dije, pues de aquí a que bajan todos, me regreso por mi mochila, muy mal, ¿verdad? No se debe hacer, ese es el ejemplo de lo que no se debe hacer, pero bueno, eso fue lo que yo hice, y sí, la verdad es que un panorama pues complicado, porque pues híjole, no es lo mismo que te lo cuenten a que ya lo vivas, sobre todo en esa magnitud y la gente que pues bueno, también hay muchas personas a las que les revivió justo todo el pánico, el trauma que habían vivido antes. Y claro, o sea, yo me acuerdo y fueron muchos días que yo dejé, o sea, bueno, todavía hasta soñando, decía, estaba temblando, sentía que se me movía la cama y sí es algo que se te queda. Y entra septiembre y definitivamente dices, híjole, septiembre, ¿no? Sí. Bueno, yo me acuerdo que en el 99, cuando tembló en el 99, trabajaba yo en Corporación por la Radio y estaba en el edificio de radio, lo que hoy es Grupo Asir. No es un edificio muy alto, tendrá 2-3 pisos. Noticias estaba pues, en la terraza, digamos, y lo que a mí me dio pánico fueron dos cosas. Uno, que yo estaba cuidando a mi sobrina, yo estaba conmigo, no sé, 6 años tal vez, algo así tenía ella. Y aparte, por la ventana se veía la antena de la estación de radio, que como sabemos, son antenas muy altas, que además están montadas sobre torres muy altas, ¿no? A lo mejor la antena no es tan larga, pero sí la torre que la sujeta. Entonces se veía como chicoteaba la antena y yo dije, se nos va a caer encima todo, ¿no? Con todo el torre y todo. Eso fue, digamos, para mí un minuto quizás realmente muy preocupante y de terror por tener que cuidar a mi sobrina. Ya de ahí pues, se la llevé a su mamá, no me acuerdo aquí se la llevé y ya me fui a cubrir pues, lo que había pasado. Y pues para platicar y profundizar sobre todo en esta idea, pues obviamente desinformada, que se genera de que es que en septiembre tiembla, es que es cuando más condiciones hay para que tiemble, lo cual es falso, pero bueno, se alimenta justo pues, de la falta de información. Es que está con nosotros David Méndez, él es experto en materia justamente de ingeniería, pertenece al Colegio de Ingenieros y le queremos compartir o pedirle que nos comparta su visión experta respecto al tema de los sismos. Mi querido David, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Pues primero que nada, un gusto saludarlos, estar aquí en este espacio.
Y bueno, efectivamente yo creo que todas las mexicanas y los mexicanos de una u otra manera tenemos grabadas esas experiencias que nos han tocado vivir a lo largo de nuestra vida en relación a los sismos, ¿no? Hay que recordar que nuestro país, pues evidentemente vive en una zona sísmica en donde todo el tiempo está temblando, ¿no? Se ha ido generando esta visión de que efectivamente así como septiembre, mes de la patria, septiembre, mes de los sismos, sí. Lo cual, pues digamos, tiene como referencias pues el antecedente de ese gran sismo que tú bien referenciabas del 19 de septiembre del 85 y esta tremenda coincidencia con el que en el 2017 en la misma fecha vuelve a temblar. Esto hay que decir que en tiempos de la vida del planeta pues la probabilidad de que suceda es mínima porque todo el tiempo se está acomodando el planeta. Hay una teoría que digamos es la más aceptada a nivel mundial en términos científicos, pues que nos habla de que de las distintas capas que tiene nuestro planeta, la corteza terrestre no es homogénea, es la última, el último estrato, digamos, que tiene distintos grosores, va alrededor de 30 kilómetros, y está fracturada en distintas partes, entonces está en constante movimiento. Y entonces estas placas que se van acomodando permanentemente están chocando o separándose entre sí, y es lo que a final de cuentas en principio va generando esos sismos. Se va acumulando energía ahí con la fuerza que se va, digamos, el empuje que van generando, y en el momento en que se desliza, se libera esa energía y es lo que se provoca a final de cuentas los sismos. En nuestro país se encuentran ubicados pues, en lo que es la placa del norte de América, colinda también con lo que es la placa del Océano Pacífico, la placa en el Pacífico también está la placa de Cocos, y son pues ahí donde se generan principalmente los grandes sismos, ¿no? Entonces, pues sí hay esta percepción. Lo cierto es que todavía no tenemos el conocimiento para poder predecir los sismos, para decir a tal fecha, tal hora, tal día es cuando va a temblar. Se tienen pues obviamente estudios, estimaciones de cómo se viene acumulando esa energía y por lo tanto uno estima cuándo puede llegar a liberarse, pero en los tiempos del planeta pues eso es muy difícil poderlo precisar con toda exactitud, ¿no? Bueno, a mí me gustaría preguntar, es complicado porque en el momento en el que tiembla, sobre todo en una magnitud de, no sé, arriba de 7 que pues te choquea en ese momento, pues básicamente estamos acostumbrados a que nos digan, no corras, sal despacio o busca las columnas, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que debemos hacer cuando estamos en a lo mejor un cuarto, un quinto piso y sabemos que no nos da tiempo de bajar? ¿Qué es lo que debemos buscar? Pues hoy afortunadamente tenemos ya distintos elementos que nos permiten conocer la presencia de un sismo con cierto tiempo de anticipación. En algunos casos son minutos, en algunos casos son segundos, pero dependiendo en la situación, en el lugar en el que nos encontremos, podemos determinar si nos permite salir del lugar en donde estamos o más bien buscar un lugar lo más seguro posible, ¿sí? Normalmente en el lugar donde nos encontramos en el estado hay dos tipos de sismos que son los que principalmente nos afectan en Puebla. Uno son los sismos que se generan en la zona del Pacífico, Chiapas, Guerrero, Michoacán principalmente, ¿no? Que, digamos, las ondas desde que se generan y hoy en día los sistemas de alertamiento los detectan prácticamente de inmediato, tenemos alrededor de 2 a 3 minutos, digamos, para poderlo hacer. En ese sentido, pues nos da perfectamente tiempo, muy buenos con minutos. Estas alarmas sísmicas que hoy hay, para poder salir de algún inmueble. Cuando son sismos mucho más cercanos, como los que también suceden en Puebla, que tienen que ver con que, digamos, la corteza que se entierra en lo que es la capa continental se rompe, y por eso tenemos sismos aquí en toda la zona de Chiautla, como los hemos tenido. Ahí el tiempo es muy corto, ahí son unos cuantos segundos en que las ondas ya las estamos recibiendo. Entonces prácticamente ahí simplemente lo que hay que hacer, si nos encontramos en un lugar cerrado o muy saturado, como en el caso de alguna escuela, en algún lugar, pues efectivamente todas las construcciones tienen elementos
que son los elementos resistentes y que obviamente son los más seguros a donde nos podemos, digamos, trasladar para estar lo mejor protegidos, ¿no? Entonces sería, dependiendo la situación, dependiendo el sismo, pues lo que nos dé tiempo de hacer, ¿no? Cris. Yo te quería preguntar sobre el movimiento de las placas tectónicas. Según yo, hay unos sismos que son como horizontales y otros son verticales, y dependiendo de cómo es este sismo, también son los daños que repercute en la infraestructura de la ciudad, de los edificios. Entonces, si nos puedes platicar un poco más sobre esto. Sí, todos los sismos tienen distintos tipos de ondas, tanto horizontales, ¿no?, como verticales. Y a la medida que van viajando, esas ondas, con el amortiguamiento que va teniendo el propio suelo, la corteza, se van atenuando. Entonces, cuando son sismos muy cercanos, las ondas verticales, o que les llamamos sismos trepidatorios, se sienten mucho, ¿sí? Por eso, cuando han sido sismos aquí que surgen en la zona, pues de la Mixteca, sentimos que fueron, todos decimos fue sismo trepidatorio, ¿no? Pero es porque está muy cerca y entonces esas ondas verticales todavía no se atenúan. En la medida que van viajando se atenúan más. Cuando son sismos que vienen de la costa en el Pacífico, viajan tanto que prácticamente las ondas verticales ya no se sienten acá. Entonces ya nada más lo que sentimos son el movimiento oscilatorio. Pero prácticamente todos los sismos tienen los dos componentes, ¿no? Mira, ese es un buen dato. Sí, yo no sabía. Es un buen dato. Bueno, para abonar a eliminar la idea de que septiembre es el mes de los sismos, les vamos a decir las fechas en las que han registrado los sismos más fuertes en la historia de México. Digamos, el más viejito, bueno, vamos a ponerlo el más fuerte, ¿no? El del 85, 19 de septiembre del 85, que es el tercer lugar en fuerza, fue de 8.1 y ocurrió en el epicentro en La Mira, Michoacán. Previo a ese, el segundo más fuerte fue de 8.2, fue en el 1932, fue en Jalisco. El de 8.2, que es el más fuerte que se ha registrado en la historia, que es antes de la conmemoración del sismo precisamente, fue el 7 de septiembre del 2017. Sí, claro, fue unos días antes, ¿no? Sí. Unos días antes. Bueno, ese es el más fuerte en la historia del país y el origen fue en Pijijiapan, Chiapas. Por eso no lo sentimos Ajá. tan feo como... Y también fue en septiembre, ¿no? Otros ha habido en octubre, en agosto, en julio, en junio, en enero y otra vez en junio, ¿no? Digamos, si fuera esto visto por un economista, ¿no? Podría sacar la media que de ni al moda. caso que... Híjole, pero hay en todos y además en muchos lugares en el origen, ¿no? Así es. Como decíamos, prácticamente todo el tiempo está temblando. No podríamos decir que los sismos tienen preferencias por un mes del año en ese sentido para temblar. Pues son muchos factores, digamos, los que los provocan, fundamentalmente esa acumulación de energías. La teoría de placas justamente lo que nos indica es que al ser nuestro planeta, a final de cuentas, un ente vivo en constante evolución, pues por un lado, digamos, se va generando nuevo material y otro pues se va reintegrando a la parte interna de nuestro planeta. Entonces son zonas en donde se van, dependiendo, digamos, la magnitud de la zona en la que se libera energía, es la magnitud del sismo que se tiene, ¿no? Por eso es que hoy en el monitoreo que se lleva a cabo por parte de los especialistas, pues se tienen detectadas las zonas en donde no se ha liberado energía y ahí es en donde uno pudiera prever que tarde que temprano se va a acabar liberando, ¿sí? Y por eso es que también, de alguna u otra manera, se estima que dependiendo la zona que no ha liberado energía, pues es la magnitud del sismo que puede llegar a provocar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente, pues primero que nada entender que vivimos en un país en una zona sísmica, es decir, debemos de aprender a vivir con este tipo de fenómenos. Claro. Tenemos que prepararnos. Desde el 2001, prácticamente en el 85 es cuando a partir de este sismo surge en nuestro país pues esta idea de que tenemos que aprender no solo a convivir, sino a prepararnos
para estar prevenidos cuando se generen este tipo de fenómenos, entender que son naturales y que en la medida que estemos mejor preparados en todos los aspectos, tanto en lo personal, pero también a partir de cómo diseñamos nuestras construcciones, cómo las preparamos para que enfrenten justamente los sismos, pues vamos a salir obviamente mejor librado de ellos, ¿no? Claro. Pues prevención, ante todo prevención. Si tienen plan de evacuación en casa, en la oficina, en el trabajo, en la escuela y demás, pues échenlo a andar, hagan un simulacro este 19 de septiembre y si lo hacen antes también no pasa nada. Majo, muchas gracias. Gracias. Solamente tenía una última pregunta porque me parece que estamos un poco desacostumbrados a, por ejemplo, el hecho de revisar nuestras construcciones, ¿no? Claro. En las casas a lo mejor no hay tanta esa prevención de, no, pues que venga un ingeniero y que me la revise, como a lo mejor en comercios o en establecimientos que tienes que estar pues cumpliendo con ciertas normatividades, ¿no? Entonces me gustaría saber como cuál es la recomendación y también preguntar pues en cuestión de avances, que también seguramente hay muchos, que es como lo más prometedor en cuestión de pues construir, no sé, a lo mejor edificios antisismos. Pues lo que hay que decir es que justamente a partir del 85 pues al día de hoy, todo lo que es nuestra normativa en relación a las construcciones ha tenido mejoras, modificaciones muy importantes. La ingeniería mexicana pues es reconocida a nivel mundial, digamos, como una ingeniería en ese sentido de punta. Los reglamentos hoy en día son muchísimo más exigentes en relación a los distintos tipos de materiales con los que construimos nuestras edificaciones, las características con las que lo debemos hacer, justamente para que sean capaces de enfrentar de mejor manera los sismos. Entonces, creo que ese es un asunto que tendremos que seguir mejorando en la medida que todo tipo de construcciones se apeguen de manera puntual al cumplimiento de los reglamentos. Vamos a estar más seguros, más protegidos, poniendo siempre por delante de todo la vida de las personas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido se ha avanzado mucho, tenemos que seguirlo haciendo. Tan importante es una casa habitación, que obviamente resguarda a una familia, es el patrimonio de unas personas, como las grandes construcciones, pero todo eso está contemplado ya en la normativa y es parte, creo, que de lo que tiene que seguir evolucionando mucho en función del conocimiento que permanentemente también va avanzando. Claro, por supuesto. Cris, para cerrar. Para cerrar, ¿alguna recomendación para tomarse más en serio los simulacros? ¿No? Eso es muy importante. Creo que la cultura de protección civil, de prevención, es fundamental, que prácticamente todas y todos sepamos cómo reaccionar ante este tipo de eventos que se van a seguir presentando, que esta cultura que prácticamente en nuestro país se instauró de manera formal a partir del 2001, que el 19 de septiembre es el Día Nacional de la Protección Civil, ¿no? Pues la hagamos nuestra, que tengamos obviamente toda esta situación de ir previendo, que en nuestra casa podamos tener perfectamente bien ubicados pues todo lo que son nuestra documentación importante a resguardo en un lugar, que podamos tener también nuestros materiales de curación, nuestro botiquín, que son muchos aspectos a veces muy sencillos, pero que efectivamente no los hacemos, pero que acaban haciendo la diferencia, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Pues David Méndez, gracias, experto en materia de ingeniería civil. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Un gusto. Gracias, Cris. Muchas gracias, Majo. Gracias, Eric. Bueno, vean esta y además la edición impresa que vamos a producir a partir de esta conversación a profundidad. Gracias, nos vemos la próxima.